Hola, hoy resolveremos un problema de termodinámica. El problema de hoy tiene que ver con el análisis energético de un sistema cerrado. Bien, comencemos. Se deja caer un bloque de hierro de 50 kilogramos a 80 grados Celsius en un tanque isolado que contiene 0.5 metros cúbicos de agua líquida a 25 grados Celsius. Determinar la temperatura cuando el equilibrio térmico es alcanzado. Ok, para resolver este problema, primero vamos a definir nuestro sistema. En este caso, yo elegiré al bloque de hierro y al agua. Como el tanque es isolado, podemos afirmar que no hay energía que escape o que entre al sistema, tampoco masa. Por ende, podemos decir que la energía interna del sistema se mantiene constante. Esto es, que la variación de energía interna es cero. La variación de energía interna del sistema puede ser expresada como la variación de energía interna del hierro más la variación de energía interna del agua. ¿Y cómo determinamos esas variaciones de energía interna? Pues hay una propiedad que nos va a ayudar muchísimo. Es el calor específico. Esta propiedad nos dice cuánta energía se necesita para elevar una unidad de temperatura a 1 kilogramo de alguna sustancia. Bien, entonces, asumiendo que conocemos esta propiedad, vamos a decir que la variación de energía interna del hierro va a ser igual al calor específico por su masa por la variación de temperatura. Y lo mismo con el agua. Los calores específicos los podemos encontrar en las tablas termodinámicas, al final de los libros. Conocemos la masa del hierro, pero no conocemos la masa del agua. Entonces, ¿cómo podemos hacer para determinar esta masa? Como dato tenemos el volumen y que el agua está en estado líquido. Pregunta para ti, ¿hay alguna propiedad que relacione la masa y el volumen de una sustancia? Correcto, es la densidad. Ese es un dato muy conocido, ¿verdad? La densidad del agua generalmente es 1 gramo por litro. Pero vamos a ser más precisos. Vamos a buscar en esta tabla termodinámica propiedades de líquidos, sólidos y comidas comunes. En la última sección tenemos las propiedades de los líquidos. Ubicándonos a la penúltima columna, tenemos todas las densidades. Vemos que las unidades de la densidad son kilogramos por metro cúbico, unidad de masa sobre unidad de volumen. Nos ubicamos en el agua y como en nuestro problema tenemos 25 grados Celsius de temperatura, la densidad será de 997 kilogramos por metro cúbico. Conociendo este dato y conociendo el volumen ya podemos hallar la masa. En nuestro caso la masa será de 498.5 kilogramos. Bien, ahora que ya tenemos las masas, nos hace falta conocer los calores específicos. El calor específico del hierro lo vamos a buscar en esta misma tabla. Esta vez estamos en la sección de sólidos. La primera columna es la sustancia, la segunda columna es la densidad y la tercera es el calor específico. En la tercera columna, en la fila del hierro, encontramos el calor específico del hierro, que es 0.45 kJ por kilogramo Kelvin. Ya conocemos este dato, también conocemos la masa, que es 50 kilogramos, y la variación de temperatura del hierro la vamos a dejar por el momento ahí. Ahora vamos a buscar el calor específico del agua. Otra vez volvemos a la tabla y esta vez nos vamos a la última columna. Nos ubicamos en los 25 grados Celsius y vemos que el calor específico del agua a esa temperatura es 4.18 kJ por kilogramo Kelvin. También conocemos la masa del agua y vamos a dejar la variación de temperatura del agua ahí. Ok, seguimos operando y como sabemos que todo es igual a 0, vamos a pasar lo de azul a la derecha y nos va a quedar que 22.5 por la variación de temperatura del hierro va a ser igual a menos 2083.73 por la variación de temperatura del agua. Pasamos el 22.5 a dividir y ahora sí vamos a entrar con las variaciones de temperatura. La variación de algo es la diferencia entre algo que está al final y algo que está al inicio. Entonces la variación de temperatura del hierro va a ser la temperatura final, vamos a llamarla T, menos 80 grados Celsius, que es su temperatura inicial. Y esto va a ser igual a menos 96.61 por la variación de temperatura del agua, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial, que es 25 grados Celsius. Operamos esto y nos vamos a quedar con que la temperatura final es 25.59 grados Celsius. Y con esto ya hemos terminado el problema. Si nos damos cuenta, el agua solo aumentó un poquito más de medio grado Celsius. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque estamos hablando de casi media tonelada de agua. La energía que le transfiere el hierro a esa media tonelada de agua solamente alcanza para elevar la temperatura hasta esa temperatura final. Como ejemplo, imagínense echar un balde de agua caliente que esté a 80 grados Celsius al mar.
Obviamente la zona donde caiga el agua al principio va a estar un poco caliente, pero conforme pase el tiempo va a alcanzar una temperatura, de tal manera que va a alcanzar la temperatura del agua, porque con un balde de agua no vamos a variar casi en nada la temperatura del mar. Bien, espero que te haya gustado el video. Gracias por ver.